El día de hoy vamos a hablar sobre teoría de conjuntos, específicamente sobre el axioma de extensionalidad. El axioma de extensionalidad está enunciado de la siguiente forma, como para todo XY, conjuntos, claro, para todo F pertenece a X, sí, solo sí, F pertenece a Y, arreglemos un poquito esto por acá, que se vea mejor. Eso. Entonces, X es igual a Y. Lo que nos está diciendo el axioma de extensionalidad es una manera de saber si dos conjuntos son iguales. ¿Y cómo es esa manera? Pues, si logramos que esto sea verdadero, entonces esto también será verdadero por lógica matemática. Pero este sí y solo sí, por equivalencia lógica y tabla de verdad, equivaldría a lo siguiente: a que F pertenece a X, entonces F pertenece a Y, y que F pertenece a Y, entonces F pertenece a X. ¿Y cómo interpretaríamos esto? Pues, si F está en X, también está en Y, y F está en Y también está en X. Entonces, lo que nos está diciendo el axioma de extensionalidad es que dos conjuntos van a ser iguales, en este caso XY, si tienen los mismos elementos. Si los elementos de uno están en el otro y los elementos del otro están en el que habíamos dicho anteriormente. Entonces, para saber si dos conjuntos son iguales, solo tenemos que asegurarnos que entre ellos hayan los mismos elementos o que ellos tengan exactamente los mismos elementos. Procedamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, acá una separación. Supongamos A un conjunto y definámoslo por extensión como J, K y L. Y supongamos B, definido por extensión, también un conjunto, claro, como X, J, K, L. Arreglemos un poquito acá que quedó un poco mal. Entonces, L. Y nos preguntan si estos dos conjuntos son iguales. Entonces, arreglemos un poquito acá esta L para que no nos confundamos después. Entonces, lo que tenemos que mirar es si tienen los mismos elementos. Entonces, analicemos con J. J está en A. J está en B, también está en B. K está en A. K también está en B. L está en A. Y L también está en B. Ya no tiene más elementos, pero B tiene X y no está en A. Entonces, se cumple que todos los que están en A están en B, pero no se cumple que todos los que están en B están en A. Entonces concluimos que, perdón, concluimos que A es distinto de B, porque A y B no tienen los mismos elementos. Procedamos a hacer otro ejemplo, un poco más diciente y que nos permita llegar a una conclusión muy interesante acerca de la teoría de conjuntos. Y es la siguiente, el siguiente ejemplo. A es igual, supongamos, un A conjunto definido por extensión como F, S, L, S, J. Y supongamos B, definido por extensión también conjunto como S, L,
L, J, F. Leemos un poco esta J. Y analicemos si estos dos conjuntos son iguales. Lo primero es mirar sus elementos. Entonces empecemos con los elementos de A. F está en A. Y efectivamente, F también está en B. S está en A. Y efectivamente, S también está en B. L está en A. Y efectivamente, L también está en B. Otra vez S. S está en A. Y como ya habíamos visto, también está en B. Y J está en A. Y J también está en B. Todo cuadra, pero falta este L. Este L está en B y también está en A. Entonces cumplen el axioma de extensionalidad de la siguiente manera. Que para este caso en particular, A es igual a B. Y la conclusión interesante que logramos obtener es que dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos, y también que un conjunto es igual a otro conjunto que tiene los mismos elementos sin las repeticiones.